pues es todo un gusto aquí que nos acompañe, por supuesto, una persona que de verdad a nivel nacional e internacional ha sido importante en estudios cinematográficos. Es el doctor Lauro Zavala, que aceptó venir aquí con nosotros. Muchas gracias, doctor. Por supuesto, agradecer a quien fue interventor, ahora sí, el doctor Noé Tobar, que además está haciendo una estancia postdoctoral con el doctor Lauro Zavala, y fue quien gestionó, digamos, para que el doctor lo animó, y el doctor de verdad es todo un gusto, una persona muy sencilla, muy sensible, y por supuesto muchas gracias a las autoridades de nuestra escuela, la maestra Paulina, el maestro Raúl, también aquí nuestro coordinador. Un agradecimiento también a nuestro encargado de la Escuela de Artes Escénicas, el maestro Raúl, nuestro director, que nos permitió hacer esta actividad, sobre todo en atención al doctor Zavala y bueno, la agenda que tiene, que accedió a venir en estos días. Me voy a permitir leer de manera muy rápida quién es el doctor Lauro Zavala. Es doctor en literatura hispánica por el Colegio de México, donde se graduó con un modelo teórico para el análisis de la narrativa posmoderna en cine y literatura. Profesor invitado en el posgrado de estudios cinematográficos de la Universidad de Nueva York. Él es investigador titular en la línea de teoría y análisis cinematográfico del doctorado en humanidades de la UAM Xochimilco. Además funge como presidente de la Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico, CEPANCINE, y sus textos han sido traducidos a 10 idiomas. Aquí dice algo que ayer le comentábamos al doctor, lo voy a leer y después hago una aclaración. Dice, autor de varios libros sobre análisis cinematográfico. La verdad se quiere ver muy modesto porque ayer que comentábamos, estábamos en el viaje de la Ciudad de México aquí a Toluca, nos decía, tengo más de 40 textos. 60, ya me corrigió. Libros, es una producción bastante amplia, y nos comentaba también, eso hay que presumirlo, doctor, recientemente ha sido doctor emérito por el Sistema Nacional de Investigadores, SNI, a nivel nacional, que es uno de cada 250, que está haciendo también la nota. Aquí en la universidad tenemos, creo que 3 casos nada más, hasta ahorita, y bueno, que nos visite el doctor Lauro es un gusto, un placer, y vamos a recibirlo con un fuerte aplauso para que... Hola, pues muchas gracias por la invitación, doctor, Noé y todos ustedes. Bueno, espero que sea de interés para todos. Como saben, en realidad el estudio del cine tiene 3 grandes campos, ¿no? La teoría, que es el que yo trabajo, que lo que aprende en realidad todo el resto, la historia, que conecta la teoría con el tercero, que es el análisis. Entonces el análisis es algo muy práctico, porque antes de hacer cine conviene conocer el lenguaje, ¿no? Antes de escribir poesía en alemán conviene conocer la lengua. Entonces en todas las escuelas de Europa y de Estados Unidos son 2 años de análisis cinematográfico, que lo conocer ahora, y después 2 años ya para hacer producción, ¿no? No tenemos esa tradición aquí todavía, pero entonces en este campo del análisis voy a presentar algunos conceptos generales para sobre todo señalar que hay 5 áreas, 5 elementos del lenguaje, ¿no? El lenguaje del cine tiene estos 5 elementos y voy a concentrarme en uno de ellos que integra los otros 4, que es la puesta en escena. Analizar cine significa estudiar cada uno de los 5 elementos de la forma fílmica. O sea, lo que estamos estudiando no es el contenido de una película, qué cuenta, sino la forma, es decir, cómo lo cuenta.
el hecho de que una película nos emocione o nos guste o no, depende solamente de la forma, no del contenido, ¿no? Cuando salimos de ver una película hablamos del contenido, pero en realidad emitimos un juicio de valor que es algo que depende de la forma. Entonces, son estos 5 elementos, ¿no? Imagen y sonido, por supuesto, es un medio audiovisual, pero la imagen a su vez se descompone en el montaje, la puesta en escena, que vamos a ver ahora, y la estructura narrativa. Eso es el cómo, ¿no? Esta es la forma. Entonces, el objetivo es precisar cómo se utilizan estos elementos de forma y estructura para producir una experiencia emocional e ideológica en el espectador. Y hay estos 4 niveles del análisis. Estos 5 elementos que acabo de mencionar, imagen, sonido, montaje, puesta en escena y narración, es lo que llamamos análisis textual. Un texto es un tejido, etimológicamente, y podemos tener aquí, estamos en un texto arquitectónico, tenemos todos un texto sartorial, que es de la ropa, y hay un texto oral, por ejemplo, gestual, y nos interesa aquí el texto cinematográfico. Pero además del análisis de los 5 elementos, tenemos también el análisis architextual, que son, archi significa muchos, entonces nos referimos al estilo de un director o a los rasgos de un género cinematográfico. Y el tercer nivel es el análisis intertextual. Ninguna película ha surgido de la nada, siempre está dialogando con otras películas y con otros lenguajes, con la música, el teatro, la literatura, la fotografía, la pintura, y a esto le llamamos análisis intertextual, ¿no? Alusiones, citaciones, como cuando alguien ve una película dentro de una película, parodias, adaptación. Toda la cultura es una forma de adaptación de textos anteriores. Y por último, lo que se ha desarrollado más en México, algo así como el 90% de la investigación se centra en el análisis subtextual, es decir, en el estudio de los contenidos ideológicos y con las connotaciones morales de las películas. Pero en realidad esto último es producto de la forma, ¿no? Esta es la tesis central de la teoría del cine. La experiencia que tenemos como espectadores depende del lenguaje. Entonces, bueno, hay varios planos, ¿no? Vamos a verlo de manera general. Y siempre se pregunta, ¿esto lo sabe alguien que hace cine? Probablemente no lo sabe, pero lo hace. Entonces, en el momento de hacer análisis, reconocemos cómo lo están haciendo. Vamos a hacer ejercicio de análisis interpretativo del lenguaje, pero también hay un análisis instrumental, que consiste en utilizar todo esto y ponerlo al servicio de una disciplina, ¿no? Aquí estamos cerca de veterinaria, medicina, letras, matemáticas. Cualquier disciplina universitaria utiliza el cine y hace un análisis instrumental. Y hay más de 1000 libros de 150 disciplinas universitarias, ¿no? Cómo usar el cine para enseñar cada una de estas disciplinas. Es el análisis instrumental. Pero hoy vamos a entrar al interpretativo, que es el fundamento de todo lo demás, ¿no? Y hay varias técnicas. Hoy vamos a ver la técnica de la amplitud estilística en la puesta en escena. Pero bueno, las tesis doctorales generalmente hacen un decoupage por secuencias, escenas y planos, ¿no? Se cronometra cada uno de estos niveles y se estudia la forma. Están las 10 fórmulas narrativas, que por ahí alguien tiene mi libro. Bueno, están fórmulas de inicio clásico, moderno y posmoderno, final clásico, moderno, posmoderno, que son lo más importante en la narración, inicio y final. Estrategias de suspenso narrativo, cuando el espectador sabe algo que el personaje ignora, o estrategias de sorpresa narrativa, cuando el espectador ignora algo que el narrador sabe, ¿no? Entonces, con estas 10 fórmulas podemos hacer el análisis de la narración, y también están los niveles de cadencia musical, narrativa y de montaje. Son 30 estrategias de cadencia, que vamos a ver ahora, y cada uno de los componentes puede ser interpretado paradigmáticamente, si es clásico, moderno o posmoderno. Esto lo vamos a hacer ahora porque estos 5 elementos se integran en la puesta en escena. Y también hay 10 metáforas que aparecen en el cine: la diáfora, la epífora, metonimia y demás. Hay otros elementos de análisis, como la importancia del emplazamiento de la cámara, porque es el posicionamiento emocional e ideológico del espectador implícito. Es el de los 120 elementos de análisis. El emplazamiento de cámara es el que controla a todos los demás, ¿no? No lo vamos a ver esta mañana, ese sería tema de otra exposición. Y estrategias de análisis narrativo, distinguiendo historia y discurso, qué se cuenta, cómo se cuenta, y estrategias intertextuales de adaptación, de traducción, por ejemplo, de literatura a cine, y formas de metaficción, o sea, cine sobre cine.
Entonces, en conclusión, hay una distinción fundamental entre análisis y crítica, ¿no? Un crítico tiene una agenda ideológica y estética personal, como todos nosotros, todos somos críticos espontáneos, ¿no? Aunque no publiquemos nuestro propio juicio, pero al leer una crítica, y cuando hablamos nosotros con los amigos de una película, entonces nuestros amigos me conocen a mí como crítico. ¿Quién soy yo? ¿Qué visión del mundo tengo? ¿Cuál es mi agenda estética e ideológica? Igual que un crítico. Pero en cambio, al leer un análisis, que es lo que vamos a ver ahora, es el campo académico, pues uno conoce la película, no a quien hace el análisis, sino la película, ¿no? Es una distinción importante. Creo que tenemos unas fotocopias que, como esto surgió en la conversación de ayer, les comentaba que acabo de hacer un mapa para distinguir estas diferencias y lo hice entonces en el hotel, ¿no? Acordándome de este modelo, y creo que lo vamos a repartir en un momento, ¿no? Pero este es el punto de partida. Por último, estos son 3 criterios. Con esto se puede hacer una tesis doctoral, ¿no? Es decir, un análisis tiene que tener coherencia interna, es decir, coherencia entre lo que se anuncia y lo que se hace, tiene que tener fidelidad empírica, es decir, que se puede comprobar en la película misma. El análisis solo funciona durante la proyección, y por eso voy a proyectar secuencias, si no es algo vacío, ¿no? Y tiene relevancia cognitiva porque revela un conocimiento que escapa del sentido común, ¿no? de un espectador. Entonces vamos a entrar en materia, ¿no? Entonces silencio para ubicar la importancia y los tipos de análisis. Y voy a entrar entonces en el campo de la amplitud estilística para estudiar la puesta en escena. Así que primero habría que, por supuesto, empezar por una definición de la puesta en escena. Y esto aquí, ahí va. Bueno, podemos definir la puesta en escena entonces como todo lo que ocupa y afecta el espacio profílmico, es decir, el espacio que está frente a la cámara, ¿no? Y por lo tanto, la puesta en escena incluye estos elementos: diseño de producción, es decir, la escenografía y los objetos. De cada uno de estos hay toda una teoría. La iluminación, ¿no? El origen, la intensidad, la temperatura. El color, incluyendo películas en blanco y negro, tienen una determinada textura, ¿no? Por supuesto, la actuación y todo lo que se liga directamente, como el vestuario. Ahora estoy dirigiendo una tesis doctoral sobre el vestuario, peinado, etc. Y sobre todo la relación entre el actor y la cámara, porque la relación implícita, inconsciente, entre el espectador y el personaje, ¿no? Esto define la puesta en escena. Todo esto siempre se ha estudiado de manera segmentada. Lo que yo propongo es estudiarlo de manera integral a través de la amplitud estilística, que integra los otros 4 elementos: imagen, sonido, montaje y narración. ¿Qué es entonces la amplitud estilística? Esto es lo que vamos a ver ahora con algunos ejemplos. Pues es el registro de estos elementos técnicos que intervienen para construir el espacio profílmico, ¿no? Imagen, sonido, montaje y narración. Vean estos elementos fundamentales en la imagen y de imagen, que son el POV, point of view en inglés, que es el emplazamiento de la cámara y sus desplazamientos, que son el posicionamiento del espectador, ¿no? Posicionamiento emocional e ideológico, la cámara. Y es una identificación, nos identificamos con la cámara, pero de manera inconsciente. Esto es lo que se llama la identificación primaria, que es inconsciente. En cambio, hay una identificación secundaria, que es consciente, con lo que la cámara muestra. Cuando salimos de ver una película, hablamos de eso que vimos, los personajes, la historia, ¿no? La iluminación y demás. Pero nunca, alguien recuerda haber hablado de la cámara, ¿no? Al salir de ver una película, pero la cámara es la que construye todo lo demás. Entonces, esta es la construcción de la puesta en escena. Y bueno, dentro de la imagen está iluminación, composición visual, distancia focal, que puede cambiar con el zoom, lo mismo que la profundidad de campo, multiplicación de cámaras. Todo esto es parte de la puesta en escena. En el sonido, la existencia, ¿no?, de varios planos sonoros que van cambiando a lo que llamamos mezcla sonora, la duración de los planos y el orden narrativo. Tenemos 3 niveles de amplitud estilística. La amplitud estilística baja, porque digo que se puede graficar. Podemos tener vamos a ver ejemplos, pero podemos tener un eje horizontal con la duración de un plano en segundos, ¿no? Digamos 8 segundos en el eje horizontal,
y un eje vertical de la amplitud estilística, a la cual podemos dar niveles 1, 2 y 3. Entonces, ¿cuál es el nivel 1? El bajo. Pues es la puesta en escena clásica. Después está la moderna, que es todo lo contrario, muy alta, y la posmoderna, donde se integran estos dos extremos que son antagónicos, ¿no? ¿Cómo ocurre esto? Bueno, primero vamos a definir puesta en escena clásica, que es una puesta en escena, una baja amplitud estilística. Por ejemplo, las películas en blanco y negro de la época de oro de México, de los años 40 y 50, tienen cámara fija, es muy parecido a la televisión, cámara fija, una composición visual equilibrada, lo que Anahan llamaba el poder del centro. El centro de la composición visual es lo que organiza todo el resto de la composición, la iluminación, la composición, la distribución de líneas, en fin, la distribución de tercios, todo está organizado para que esta composición se vaya al centro visual y esté equilibrada. Eso es completamente clásico y pertenece a la tradición de la amplitud estilística baja. Una profundidad de campo estable, o sea que no hay zoom, ¿no? Tenemos una distancia focal sin cambios, un sonido sin mezclas, una sola banda sonora, cortes rítmicos con la misma duración. Toda la historia del cine va entre 4 y 5 segundos. Cuando es mucho más breve tenemos un fast cut, ¿no? Cuando es mucho más extensa llegamos al plano secuencia. Aquí tenemos una sucesión lógica y cronológica, que es la definición de narración. Lógica significa empezar por la causa y después presentar el efecto, ¿no? Es la tradición narratológica fundamental. Y cronológica pues significa empezar por lo más anterior, pasar al presente y continuar hacia el futuro, no sin romper esta secuencia. Ahora, en la puesta en escena hay dos polos, igual que en la experiencia humana, ¿no? En un polo está el nacimiento de la vida, que es el polo del erotismo, ¿no? Y de lo amoroso, digamos, y el otro polo es el polo de la violencia, que puede llegar a la muerte, ¿no? Son los dos extremos de la puesta en escena y de la vida, ¿no? Y de la muerte. Entonces, estamos aquí poniendo atención al analizar la puesta en escena en la violencia y el erotismo, y funcionan de manera idéntica, ¿no? En términos de amplitud estilística. En el caso de la puesta en escena clásica, el acto violento, por ejemplo, matar a una persona, golpearla o insultarla o cualquier otro acto de violencia física, aparece o en escenas muy breves de menos de 3 segundos, ¿no? O está fuera de cuadro, ¿no? Todos recordamos el momento, sobre todo en el caso del erotismo. En toda la tradición occidental hay un gran temor, se teme mucho a presentar el erotismo. En cambio, la violencia, todo el mundo se divierte, come palomitas. Cuando dejo a mis estudiantes un análisis de amplitud estilística, los 70 estudiantes hacen análisis todos de violencia. Entonces, en la siguiente clase tienen la obligación de hacer ahora un análisis de erotismo. Si no los obligo por tarea, nadie toca el erotismo, ¿no? Todo el mundo le tiene mucho miedo. En cambio, todo el mundo se divierte con la violencia, lo cual es terrible, ¿no? En el fondo, tiene efectos prácticos que llevan a la guerra y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, vamos a estudiar cómo funcionan en términos de amplitud estilística de la misma forma. Es decir, el acto violento o el acto erótico extremo están fuera de cuadro o están en planos muy breves. Lo contrario es lo moderno y lo contrario de lo clásico. Entonces, una puesta en escena moderna tiene una amplitud estilística muy alta y por lo tanto tiene todo el tiempo una cámara móvil, ¿no? Hay composición visual compleja, profundidad de campo variable, se usa el zoom, tenemos mezcla de planos sonoros. Vamos a ver en un momento unos ejemplos. Todo esto viene del cine mismo. En el montaje hay brincos, ¿no? Que son los jump cuts, hay montaje rápido, fast cut, o hay congelamiento de la imagen, ¿no? O sea, se altera la secuencia tradicional y la narración es fragmentaria, ¿no? Hay toda clase de fragmentación. Y por lo tanto la violencia o el erotismo están dentro del cuadro, ¿no? Y en tomas muy largas o incluso con multiplicación de cámaras, ¿no? Aquí podemos comparar entonces una baja amplitud estilística clásica con una alta amplitud estilística que es moderna. Cámara fija frente a móvil, composición visual equilibrada frente a expresionista, cámara única frente a multiplicación de cámaras, profundidad de campo estable frente a variable, etcétera, etcétera, ¿no? Sonido continuo, mezcla de planos, cortes rítmicos, ruptura del ritmo, sucesión lógica o narración fragmentaria. Y en el caso de la violencia, pues también tenemos diferentes usos de la amplitud estilística. Y en el caso el tercer caso, cuando hablamos de amplitud estilística posmoderna,
Todos sabemos que la estética posmoderna significa integrar simultáneamente lo clásico y lo moderno, aparecen de manera simultánea. Entonces es una amplitud estilística mixta, porque aparecen simultáneamente o alternadamente en la misma secuencia o en la misma escena, cámara fija con cámara móvil, composición estable con dinámica, uso de zoom frente a distancia focal estable, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver también algunos ejemplos, ¿no? Bueno, esta es la teoría. 4 minutos la metateoría y luego la teoría. Entonces vamos a entrar a la práctica realmente de dónde viene todo esto. En Occidente tenemos esta tradición epistemológica, empezar por lo general, digamos, empezar por la definición y la teoría y luego ver los ejemplos. En un curso tradicional no hay tiempo de ver ejemplos, ¿no? Pero aquí, bueno, estoy siguiendo esta tradición porque si empezara con la proyección, realmente eso se hace en la tradición analítica, o sea, en Estados Unidos, en Inglaterra, se empieza siempre por los ejemplos, pero en Latinoamérica eso es muy desconcertante, ¿no? Entonces dicen, ¿qué está pasando? ¿Por qué proyecta eso? ¿Por qué no explica qué vamos a ver, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a la tradición continental, que es más bien Francia y Alemania, que llega a Latinoamérica porque se traduce en España, ¿no? Ustedes entran a una librería, van a ver que la mayor parte de los libros vienen de España, ¿no? Entonces, es la tradición continental. Empezamos por la definición. Pero bueno, ya pasamos por ahí y vamos a ver ahora los ejemplos. Y voy a presentar primero ejemplos precisamente de representación de la violencia y después ejemplos de representación del erotismo. Entonces, tenemos lo que podemos llamar una estética de la violencia, ¿no? Si la estética del cine es el conjunto de estrategias que provocan un efecto específico en el espectador implícito, pues entonces podemos estudiar cómo se construyen mecanismos de representación de la violencia. Antes de los años 60, cuando dominaba la baja amplitud estilística, hablamos de violencia. Y vean, hay un concepto interesante, la poética de la sustitución. Antes de que haya un acto violento, hay un objeto que recibe la violencia, ¿no? En la ultraviolencia, que empieza a partir de los años 60, tenemos una amplitud estilística completamente contraria, muy alta. Entonces fue muy sorprendente ver, y claro, ya ocurrían las vanguardias desde el expresionismo alemán y otras vanguardias, pero esto apareció ya en el cine comercial que se ve en todo el mundo. Entonces, saben que en todo el planeta más del 90% de las pantallas comerciales son del cine norteamericano. Entonces este es el cine que todos vemos, ¿no? Porque es el cine que se distribuye, y apareció entonces la ultraviolencia. Y a partir de los 80 lo que se ha llamado hiperviolencia, que es mixta, y le llamamos entonces cine posmoderno. Esta es la poética de la sustitución clásica. Por ejemplo, la violencia está fuera de cuadro, se muestra un objeto en lugar de mostrar la violencia misma. Este objeto recibe la violencia antes de que la reciba el personaje, ¿no? Hay una emblemática de la sustitución, ¿no? Los objetos reciben la violencia o el acto amoroso en sustitución o de manera oracular, anunciando lo que va a ocurrir con los personajes. Y después del acto erótico o violento hay un paréntesis emocional para que el espectador se recupere. Por ejemplo, probablemente no les ocurrió, pero cuando se estrenó Amores Perros en el año 2000, estaba llenísimo el cine, llegamos a tiempo, pero nos tocó sentarnos en el pasillo, no cabía nadie, y cuando viene el primer choque todo el mundo gritó, y entonces durante un minuto había un rumor, un murmullo en la sala muy fuerte, y la gente decía, esto estuvo tremendo. Entonces se gritó y nadie estaba viendo la pantalla. Durante un minuto nadie veía la película, todo el mundo estaba, mira, me llené de refresco, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo hacen esto, no? Porque el montaje estaba basado en la tradición de la publicidad, entonces en el último segundo el espectador tiene la sensación de que controla lo que va a ocurrir, y eso se rompe. Entonces el espectador se sorprende, no se espera lo que va a ocurrir, y dice, ¡wow! Este fue un golpazo, ¿no? Que no esperaba. Bueno, entonces necesita un paréntesis emocional para recuperarse del efecto, ¿no? Esto ocurrió, por ejemplo, también en 60, cuando se estrenó Psicosis. Si ven una película que se llama Hitchcock, aparece el mismo director viendo a los espectadores y esperando el momento en el que viene el crimen en la regadera, y la gente gritó, realmente no se lo esperaba, ¿no? Claro, esto, ahora vemos estas películas comiendo palomitas, pero hay mecanismos de creación de estas formas de sorpresa que son justamente este mecanismo, ¿no? La fórmula
en la que el espectador ignora algo que el narrador conoce, ¿no? O sea, IC igual a N, no sé, ¿no? Ahora, vamos a ver, estos son algunos ejemplos clásicos, no, como no es un curso no tenemos tiempo de verlos todos, aquí es donde entra, ¿no?, la proyección de varias secuencias, incluso del cine mexicano. Recuerden el incendio de Nosotros los Pobres. Vamos a ver un fragmento de la secuencia final de la persecución nocturna de María Candelaria. Es la única película latinoamericana en la historia del cine que ha recibido el premio principal del Festival de Cannes. Y si uno la examina, ve que María Candelaria, que era Dolores del Río, tiene rasgos europeos. Entonces lo premiaron en Europa porque dijeron, ah, sí, los mexicanos son como nosotros, ¿no? Y dieron el premio. Pero ella representa a la mujer indígena mexicana. Es una película, es una paradoja, porque todas las demás son morenas y ella es blanca. Es un caso muy interesante. O por ejemplo, si han visto Rojo Amanecer, 20 años después del año 68, por fin se hizo una película de ficción sobre Tlatelolco, pero nunca se ve la plaza de Tlatelolco ni el crimen, nada violento de la plaza, ¿no? Todo ocurre dentro de un departamento del multifamiliar. Es una forma de amplitud estilística muy baja, ¿no? La violencia está fuera del cuadro toda la película, ¿no? Pasaron otros 20 años más para que empezara a ver ya películas, pero ya la gente ya no se acordaba, ya incluso es una comedia romántica, ¿no? Una pareja de estudiantes que están en la plaza, etcétera, pero ya eso, pero tuvieron que pasar 40 años, ¿no? O sea que la amplitud estilística no es algo tan sencillo. Y después, como decía, en los años 60 viene una ultraviolencia donde todo ocurre al revés. Vamos a ver algunos ejemplos: cámara lenta, zoom in, etc., ¿no? Bueno, vamos a ver todo esto en la práctica. Es el caso de Psicosis, de Yojimbo. Vamos a ver el final de Bonnie and Clyde, ¿no?, del 67. Y las películas de Sam Peckinpah, que han sido motivo de varios libros analizando cómo se construye la amplitud estilística. Y finalmente, a partir de los 80 hasta el día de hoy, tenemos la hiperbolización irónica, ¿no? La violencia se convierte en un espectáculo y se purifica a través de la tecnología. Y tenemos distintas estrategias, ¿no? La hiperviolencia como explotación, como en el caso del splatter, o sea, el terror gore, slasher, torture y porn, estas formas extremas del terror que cada vez empiezan a difundirse más y a disminuir su peso de sorpresa. Como recurso artístico, ¿no? Por ejemplo, el cine de Tarantino, de Brian De Palma, creo que nos va a dar tiempo de dar un ejemplo de Tarantino, que es una amplitud estilística que va cambiando en cada 40 segundos en la misma secuencia, ¿no? O la hiperviolencia como provocación, por ejemplo, el cine de Haneke, ¿no?, que es terrible, aunque nunca aparece la violencia en escena, ¿no? Bueno, vamos a pasar a los ejemplos, ahora sí, y empiezo entonces con amplitud estilística baja de violencia. Vamos a ver, decía, un fragmento de la secuencia final de María Candelaria. ¿Alguien ha visto María Candelaria aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, es poquito más, como el 10%. Bueno, entonces brevemente, decía, María Candelaria representa la identidad de la mujer indígena mexicana. Se viste con ropa tradicional. Pero ocurre que o sea, está casada, es una mujer trabajadora, vende flores en las chinampas de Xochimilco, ¿no? Pero su mamá había sido prostituta, entonces, ¿no? Y hay una mujer que le tiene envidia, una mujer de raíz indígena que tiene envidia porque todo el mundo la admira, a María Candelaria. Y entonces en algún momento acusan injustamente al esposo de María Candelaria de haber robado un cochinito, cosa que todos sabemos como espectadores que es falso. Lo meten a la cárcel y para sacarlo, entonces ella acepta la invitación que le hizo un extranjero, un pintor, para retratarla y mostrarla en Europa como un ejemplo de la belleza de la mujer indígena mexicana. Bueno, ella acepta posar y le hace el retrato y dice, ahora por favor quítese la ropa porque necesito pintar el cuerpo. Y dice, no, por supuesto que no, y se va corriendo. Entonces lo que hace el pintor es que utiliza una modelo y pinta el cuerpo. Entonces es muy interesante que la cámara nunca, en ningún momento de la película, nos muestra la pintura. Nunca vemos esa pintura. Es una cámara que respeta a María Candelaria, ¿no? Una cámara que está con ella, digamos así. Pero el pueblo sí ve la pintura. Entonces, vamos a ver esta secuencia y observen, por favor, cómo antes de que empiece
la secuencia final, que es un linchamiento, ¿no? Al final, en la noche, es una película muy dramática. Al final la apedrean y la matan, ¿no? Con piedras. Es el final de la historia, ¿no? En 1946. Eso no es spoiler porque ya pasaron casi 100 años. Pero lo interesante es que antes de que empiece el linchamiento, hay una emblemática de la sustitución. Si pusieron atención, saben a qué me refiero, lo vamos a ver aquí. Vamos a ver este inicio de la secuencia final de María Candelaria. Ahí está, y yo lo miento. No tiene perdón. Es María Candelaria. ¡Qué vergüenza para todos los de Xochimilco! ¡Vamos a echarla de la chinaca! ¡Se ve igualita a su madre! Sí, échenla del pueblo y que no vuelva nunca más. Mucha la vergüenza que nos ha hecho pasar, ¿verdad? Pues sí, ¡Vamos a echarla de la chinaca que no se nos escape! sí, échenla, échenla. Una antorcha, dos antorchas, tres antorchas. Entonces observamos, número uno, la poética de la institución. ¿Dónde? En la patada que da este personaje a la caja de pintura. Anuncia la violencia que va a recibir María Candelaria. Esto es típico de la amplitud estilística baja. Cámara fija, la misma distancia focal, no hay zoom, no hay movimientos de cámara. El ritmo de montaje es el mismo, o sea, aparece en pantalla al mismo tiempo una antorcha, dos antorchas, tres antorchas, muchas antorchas, toda la multitud. Todo el ritmo de montaje se mantiene en toda la secuencia, ¿no? Todos estos elementos que estamos viendo son propios de la amplitud estilística muy baja y lo podemos graficar. De hecho, ahora les voy a mostrar la gráfica. Vamos a ver un par de ejemplos más. Bueno, aquí tenemos brevemente lo que acabamos de ver, ¿no? Tenemos aquí el caso de María Candelaria, esta película dirigida por Lindio Fernández. Pero vean, es muy interesante, el cine de Lindio Fernández, quien realmente construye la experiencia del espectador es el camarógrafo, ¿no? Gabriel Figueroa. Eso se ha estudiado en Inglaterra, no en México. En México hay 7 libros sobre Lindio Fernández y no hablan de las películas, hablan del indio y su vida personal y todo eso. Pero no, en Inglaterra estudiaron la amplitud estilística de la puesta en escena de la película. Y la película contradice todo lo que se ha escrito en México. Realmente hay que estudiar la película, no al director, sino la película. Y la película muestra que es el camarógrafo el que está construyendo la experiencia. Entonces, tenemos aquí, creo que se puede ampliar, esta secuencia tiene varias escenas. En la primera está la sustitución, ¿no? Fuera de campo no podemos ver el retrato, ¿no? Este es un fuera de campo, no fuera de cuadro, sino fuera de campo. No podemos, la cámara no lo muestra, no está ubicada como los personajes, sino que tiene otra perspectiva, que es la perspectiva de María Candelaria. Ella nunca posó desnuda y no sabe lo que está ocurriendo. Cuando la matan, ella muere sin saber qué diablos pasa ahí, ¿no? En el sonido tenemos esta acusación anónima, colectiva. En la narración, estos son los 5 elementos: imagen, sonido, narración, montaje y puesta en escena, que se condensan. Entonces, en la narración tenemos ese suspenso. Esta es la fórmula que menciono: E de espectador, P de personaje. El espectador sabe algo que los personajes no saben. Nosotros, los espectadores, sabemos que ella es inocente, ¿no? Pero los personajes no lo saben y quieren creer que es culpable, ¿no? Dicen, igualita a su madre. No, eso es completamente erróneo, ¿no? Entonces, ese es el suspenso narrativo, porque se suspende el momento de la revelación. Claro, aquí llega demasiado tarde, ¿no? Llega este conocimiento cuando ella ya está muerta, ¿no? Es el final trágico. Y en el montaje tenemos cámara fija con un ritmo de cortes regular y se integra en esta estética de la sustitución. No solo porque la cámara no muestra el retrato,
sino porque la caja de pintura recibe la violencia oracular, ¿no? ¿Se acuerdan? El oráculo anuncia lo que va a ocurrir. Esta patada anuncia la muerte de María Candelaria. En la segunda escena de la campana tenemos un dolly back, es el único movimiento de toda la película, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Porque es un momento muy dramático, y en el sonido están las campanadas, es esta mujer con trenzas y vestido regional, que es la misma ropa que usa María Candelaria, y en la puesta en escena este estilo expresionista de alto contraste en la noche. En la imagen, en la tercera escena, empieza este ritmo visual, una antorcha, dos antorchas, tres antorchas, y en el sonido está la música rítmica, similar a los bailes rituales, donde hay una víctima propiciatoria, ¿no? Es como un ritual de purificación violenta. En la puesta en escena está el movimiento siniestro, es decir, la cámara se va desplazando con los personajes en un riel de derecha a izquierda. Este es un movimiento siniestro, ¿no? Y anuncia la muerte de María Candelaria. Vamos a ver entonces algunos otros ejemplos donde se puede ver también el uso de una amplitud estilística igualmente muy baja que define al cine clásico. Vamos a ver primero un fragmento muy breve de la película Yojimbo, que es esta película del Kurosawa del año 61. Vamos a ver solo un minuto. Yojimbo es un mercenario que se vende al mejor postor o quien lo contrate, en este caso para defender a unos campesinos. Es un pueblo muy pobre de campesinos, se la pasan trabajando todo el día, pero unos ladrones han estado asolando al pueblo y han tenido víctimas completamente inocentes. Entonces Yojimbo llega al pueblo por ofrecer su servicio y por supuesto todo el mundo está receloso. Pero vean cómo se resuelve la llegada de Yojimbo al pueblo, ¿no? Bueno, un muñón en el hocico, ¿no? Que es una metonimia, o sea, un fragmento del todo. Vean, es muy interesante, ¿no? Este cine no necesariamente mostrar los cadáveres ni el acto violento. Esto es algo que está fuera de escena, ¿no? Es un elemento revelador. Y este perro, que va muy contento porque es una música un poco humorística, ¿no? Es una imagen irónica, porque es algo muy terrible, por supuesto, ¿no? Este perro con el muñón en el hocico, ¿lo han visto en algún lado de México, en el cine mexicano? Bueno, les comento, está en el cartel del Infierno de Luis Estrada. Es este perro. Ese perro no aparece en la película, aparece en el cartel porque es un homenaje a Yojimbo de Kurosawa, ¿no? Vamos a ver ahora el caso de Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde era una pareja, ¿no? Unos novios de los años 20 en Estados Unidos que se hicieron novios porque les gustaba robar bancos. Entonces decidieron hacerlo juntos. Y entonces era muy divertido para ellos y pasaban de pueblo en pueblo en el sur de Estados Unidos asaltando un banco y luego lo regalaban a la gente. Entonces la gente los quería mucho y todo el mundo empezó a usar la boina que usa Bonnie, ¿no? Eso fue completamente real. Se hizo una serie hace poco, pero vamos a ver un fragmento del final cuando los traicionan y mueren. Entonces vean, ahora vamos a... Estos dos ejemplos que vimos son de la amplitud estilística baja, de la amplitud de la violencia. Ahora esta es la hiperviolencia, es todo lo contrario, una amplitud estilística alta. Primero tenemos una escena completamente clásica y cuando viene el momento de la muerte, los traicionan y los matan. Bueno, por supuesto, entonces cambia, pero esto fue en el año 69. Ahora nos parece completamente natural este cambio, pero esto fue muy novedoso, digamos, para el año 69, es relativamente reciente, ¿no? Estamos todavía en los primeros 120 años del cine, o sea, el cine todavía tenemos estos cambios importantes muy recientes. Vamos a ver este cambio en Bonnie and Clyde. Bueno, aquí ellos se están preparando, están visitando un pueblo, están muy contentos platicando, aunque llega el autopolicía, este es el traidor que los delató, ¿no? Y está preocupado porque quiere que salgan del pueblo, lleguen a la carretera y aquí empieza. Pero creo que no tenemos sonido. A ver.
Ahí hay música, ¿no? Creo que no sé yo. Ahí va. Get back here in about No, 20 pues minutes. ahí. I tell you, if that boy didn't have his head strapped on him, he'd lose it. Montaje paralelo. Two shot de la pareja. Hey, isn't that Malcolm there? Campo contra campo clásico. La de ellos son muy amables, ¿no? Todo el mundo los quiere, confían en toda la gente. Vean este campo contra campo y los pájaros. La mirada final. Cámara abierta. Multiplicación de cámaras. Plano final, cámara lenta. Y regresamos a una amplitud estilística totalmente baja. En cámara fija. Planos con la misma duración. Y va a terminar con una composición más compleja que anuncia el sentido moral de la secuencia. Ahí. Es el único movimiento muy breve de la cámara, que es un narrador omnisciente, no es un personaje. Bueno, esta perspectiva de la cámara construye esta composición asimétrica, ¿no? Que nos habla de la violencia, de la muerte, ¿no? Pero es propio de esta tradición propia incluso de la baja amplitud estilística, ¿no? Y vamos a pasar ahora a un caso muy interesante de variación de esta amplitud, que es el caso de Perros de Reserva. ¿Quién ha visto Perros de Reserva? Bueno, casi la mitad. Hay quienes no lo han visto. Esta es la secuencia muy conocida de la tortura, pero observen cómo la amplitud estilística aumenta mucho y después baja totalmente, es como si fuera cine clásico de los 40, y luego vuelve a subir. Es muy bien utilizado, muy ingenioso. Incluso observen cómo el momento, no lo voy a interrumpir, pero el momento más violento de la tortura, bueno, si todo el mundo ha visto Tarantino, en el momento en que el personaje corta la oreja del torturado, está fuera de campo, como la pintura de María Candelaria, porque vemos la espalda del torturador, pero en el momento en que está ocurriendo el acto más violento, como que la cámara no lo soporta y lo saca del cuadro, ¿no? Es usar una baja amplitud estilística. Vamos a ver el uso de estos recursos aquí. Long at last. Guess what? I
think I'm parked in the red zone. Now, where were we? I told you I don't know anything about any fucking setup. I've been on the force for only 8 months. They don't tell me anything. Nobody tells me shit. You can torture me all you want. Torture you. That's a good idea. I like that one. Yeah. Sounds fun. Even your boss said there wasn't a setup. My what? Your boss. Excuse me, pal. One thing I want to make clear to you. I don't have a boss. Nobody tells me what to do. You understand? You hear what I say, you son of a bitch? All right. You don't have a boss. All right. What the fuck is shit? Se establece un problema de jerarquía y de poder que está en juego aquí. Pero entiendo el elemento imprevisto que va a ser la mujer. I'm not gonna bullshit you, okay? I don't really give a good fuck what you know or don't know. But I'm gonna torture you anyway. Regardless. Not to get information. It's amusing to me to torture the cop. You can say anything you want, because I've heard it all before. All you can do is pray for a quick death, which you ain't gonna get. You ever listen to Kay Billy's Super Sounds of the 70s? It's my personal favorite. Joe Egan and Jerry Rafferty were a duo known as Dealer's Wheel when they recorded this Dylan-esque pop bubblegum favorite from April of 1974. That reached up to number 5 as Kay Billy's Super Sounds of the 70s continues. Hey, what's going on? You hear that? Don't go anywhere, I'll be right back. Después de una amplitud muy alta, sonido directo, como hacía comentario.
the matter? Don't do this! Please! That burn a little bit? Don't stop! Please! Stop! Just stop! Stop! Just talk to me for this. Don't, please! Don't burn me, please! Look! I'm begging you. I don't know anything about any of you fucking guys. I'm not gonna say anything. Oh, no! Please, no! Stop! You all through? Please. Look, I got a little kid home now, please. You all done? No! Fire, scared. Bueno, pues entonces hemos visto estos distintos empleos de la amplitud estilística. Este último caso es muy interesante porque hay justamente estas variaciones que creo que las podemos graficar, como decía al principio. Aquí tenemos el caso de María Candelaria, donde todo se inicia con una muy baja amplitud estilística, con la poética de la institución, y en la segunda escena de la secuencia, bueno, la amplitud estilística sube un poco, pero realmente sigue siendo baja. El caso de Bonnie and Clyde sube en el momento de la muerte, se multiplican las cámaras, hay una hiperviolencia muy evidente, ¿no? Cámara lenta, y regresa a la amplitud estilística original. Y en Perros de Reserva claramente hay estos 4 momentos en los que sube, inmediatamente baja, vuelve a subir y baja en el momento mismo de la tortura. La tortura está fuera de campo y después la cámara saca al torturador del cuadro, ¿no? Es completamente una amplitud estilística muy baja para regresar después de forma irónica, ¿no? Usar el silencio y estos otros recursos que crean esta variación. Entonces, por eso es un caso muy claro del cine contemporáneo, que es la amplitud estilística posmoderna, ¿no? Es variable. Y para terminar, pues quiero presentar entonces algunos ejemplos de amplitud estilística clásica, moderna y alterna para la representación del erotismo. Entonces, bueno, esta es la parte que está ligada a la censura y todo lo demás, pero hay una serie de estrategias que son idénticas a la representación de la violencia. Entonces, tenemos una estética del erotismo, así como hay una estética de la violencia, ¿no? Mecanismos de representación en el cine que provocan un efecto en los espectadores implícitos. Son implícitos, ¿no? O sea, sí somos nosotros, pero estamos implícitos en la película misma. No estamos sujetos a hacer entrevistas o encuestas y hacer un trabajo de campo, porque lo que estamos estudiando es el lenguaje. El lenguaje construye la experiencia del espectador. Entonces tenemos un erotismo con una poética de la institución antes de los años 60, vamos a ver el primer ejemplo. Después ultraerotismo en los siguientes 20 años, y surge en los 80 el hipererotismo, donde esto se naturaliza, ¿no? como en realidad debe ser en este caso, ¿no? Vean como la naturalización de la hiperviolencia posmoderna es algo terrible. En cambio, la naturalización del erotismo en el cine posmoderno es algo maravilloso, ¿no? Es algo que lo naturaliza. Entonces tenemos lo mismo, una poética de la sustitución, vamos a ver ahora. Por ejemplo, películas como Éxtasis, del año 33, que fue el primer desnudo completo en la historia del cine. Hedy Lamarr era una ingeniera que inventó esto que tenemos ahora en los celulares, ¿no? De hecho, que podemos llamar, sin tener un cable, fue un invento de Hedy Lamarr, ¿no? Era una ingeniera muy importante en la Segunda Guerra para localizar submarinos y demás. Bueno, ella hizo el primer desnudo. Vean como muchachas en uniforme del 31, cuando estaba surgiendo el cine sonoro en Europa, dio lugar a muchachas de uniforme 20 años después en México, ¿no? Donde todo está
fuera de cuadro, ¿no? La alumna se arrodilla frente a su maestra y no sabemos qué pasa, aunque lo imaginamos con mucha claridad. Las películas con Brigitte Bardot y la primera versión de Lolita, ¿no? La de Kubrick. Pero el ultraerotismo, a partir de los años 60, hay una mitologización de los agentes del erotismo, una alta amplitud con cámara lenta, congelamiento y todo lo demás. Por ejemplo, en la segunda Lolita está la trilogía de Manuel, o el cine japonés, El Imperio de los Sentidos, o la secuencia muy famosa del último tango en París, ¿no? Cuando bailan tango. Que hay una película del año pasado sobre la experiencia, fue hace 40 años, pero se acaba de hacer esta película de ficción sobre la experiencia de Maria Schneider, la actriz, y el trauma que produjo esta secuencia. Pero bueno, ya en el hipererotismo no hay ausencia, no hay paréntesis emocional después del acto erótico, y tenemos, por ejemplo, en Instinto Básico, un hipererotismo como explotación. O sea, si recuerdan, este personaje es una mujer que está interrogada por la policía, está en la cámara desde el punto de vista de los interrogadores, pero en algún momento ella descruza la pierna y la vuelve a cruzar, pero se ve que no trae ropa interior. Y esto causó una sensación, apareció en toda la prensa de todo el mundo, pero bueno, aquí estamos hablando de un momento muy distinto, estamos hablando de 1992, ¿no? En cambio tenemos, por ejemplo, en la Lolita dirigida por David Lean, pues una amplitud estilística variable, y en Cuerpos Ardientes, la película del 82, que da lugar al cine negro postmoderno, un hipererotismo como provocación. O sea, una muy baja amplitud estilística de carácter postmoderno al mismo tiempo. Una literatura interesante sobre el cine erótico, es un tema por estudiar en cine mexicano. Por cierto, yo dirigí una tesis recientemente, probablemente ustedes conocen el violentómetro. ¿Quién conoce el violentómetro? Todos. Son estas 32 escalas de violencia de género contra la mujer. Todo lo que diseñé es un erotómetro, ¿no? 32 niveles de erotismo, ¿no? Desde un saludo de mano, un saludo con un beso en la mejilla, etcétera, etcétera, ¿no? Son 5 niveles, en total son 32 grados de erotismo hasta llegar al acto amoroso, ¿no? Que es el origen de la vida, por cierto. Entonces, estudiamos los niveles de erotismo en el cine mexicano. El cine mexicano no hay cine erótico, pero sí hay secuencias eróticas. Entonces, seleccionamos 32 secuencias para ilustrar los 32 niveles del erotómetro. No nos da tiempo de verlo, es un video de la tesis. Todas las tesis las hacemos con un video donde se ven las secuencias, ¿no? Pues dura 9 minutos. Si nos da tiempo, a lo mejor podemos verlo. Pero vamos a ver algunos ejemplos de la amplitud estilística en el cine. Vamos a ver, con esto termino, ¿no? Pero son un ejemplo de cada uno. Vamos a ver un ejemplo de amplitud estilística baja. Esta película austríaca ocurre durante la Segunda Guerra y se llama El Vendedor de Tabaco. Este es un personaje que es un adolescente que todavía no ha tenido ninguna experiencia sexual. Tiene 17 años y conoce a esta chica. Entonces vean su primera experiencia y se presenta el hecho erótico está fuera de cuadro. Se ven la secuencia. Este pequeño gesto con el espejo, la estética de la sustitución. Él toma la iniciativa. Ich bin der Franz Huber vom Attersee und ich möchte Sie zu einer Veranstaltung im Haus einladen. Kannst du mal eine beschissene Politische?
עכשיו Y esa frase no se lo va a venir después de la cerveza. Dajmy noch ein Krieger Bier? Pepo! Przyniósł nam jeszcze jedno piwo? Widzisz, że ono już nawato. Ist das Bäm und wie? Welche Seite hast? 17. Mach nichts, jetzt tanzen. Nein, Komm, ich kann nicht. komm, komm. Ich will dich darum nur warum entschuldigen. Das ist ein schönes Kompliment. So, haben wir getanzt, haben wir gesungen. Und was machen wir jetzt? Burschi, geht dir gut? Ich habe noch 2,5 Schilling. Das sind entweder 4 Krüger Bier oder 2 Runden auf dem Karussell. Gleich wieder da, Burschi. Du siehst eigentlich noch was? Ich bin der Franzose vom Attersee. Bueno, hemos visto entonces esta baja amplitud estilística donde el hecho erótico parece fuera de cuadro, solo se tematiza en el diálogo y la cámara es fija. Incluso tenemos este contraste con la siguiente escena, ¿no? Cuando él trata de repetir lo que acaba de hacer y no le funciona. Entonces, pues tenemos aquí estos elementos de la forma. Por una parte, estamos hablando de la imagen, ¿no? La cámara, fíjense, vendedor de tabaco del año 2018. En la imagen empezamos con una grúa en panorámica, es la Feria de Pueblo en Viena en 1938, está a punto de empezar la guerra. Después descubrimos que no le conviene seguir con ella porque su novio es un nazi, ¿no? Entonces está en juego su vida. Pero como está enamorado de ella y no puede estar con ella, entonces uno de los clientes de la tienda de tabaco es Freud, así que va a visitarlo para ver si puede ayudar. Bueno, tenemos un two-shot, están ambos en el tiro blanco y en el bar, pero entra el trombón que alude a lo más profundo, a lo corporal, ¿no? Y en este caso pues, a lo masculino. La voz de ella contrasta, alegre y segura, igual que el bandoneón, ¿no? En la puesta en escena tenemos el vestido y los ojos verdes de ella, su sonrisa. En la segunda escena del baile, en medio de otras parejas, la cámara los destaca, se va acercando a ellos muy suavemente, y entonces está el trombón que está dialogando con el bandoneón, unidos por este violín que está hablando de la seducción física de ella, ¿no? O sea, estamos hablando de violencia física y erotismo físico, ¿no? Entre cuerpos. Ella lo seduce y, bueno, al final ella dice que hemos bebido, hemos bailado, que sigue, y bueno, entonces él responde besándola y ella responde. Tenemos en la tercera escena pues este momento de melancolía, ¿no? Trata de repetir esto. En la imagen lo vemos a él en plano general, en el sonido la música de feria, ya no es la música de bandoneón ni del trombón, y un final en la puesta en escena que rompe el ritmo anterior, ¿no?
Así que tenemos en la imagen two shots, colores que marcan la secuencia, en el sonido la voz animada y las risas, el trombón y el acordeón con el violín, en la puesta en escena el contraste entre el placer del encuentro, la ausencia de la chica, que van construyendo el sentido de toda la secuencia, bueno, de toda la película. Vamos a ver ahora un ejemplo entonces de, bueno, todo el mundo ha visto la secuencia de la regadera de Psicosis, creo que hay incluso documentales para estudiar la secuencia, que recomiendo que vean estos trabajos. Vamos a ver un ejemplo muy breve de una película peruana donde hay una alta amplitud estilística. Pantaleón y las visitadoras. Es la historia de una novela de Vargas Llosa, un militar que recibe la orden de construir una especie de prostíbulo en el campo militar, ¿no? Entonces va llevando a las chicas, entonces llega a instalarse acompañado de su esposa. Aquí van llegando al campo militar. Pantaleón y su esposa. Campo contra campo, pincel de primeros planos, cámara fija, ritmo sostenido de cortes, pañado muy suave de izquierda. No se preocupe, señora. Después de unos días los hijos no pican, ni caso le van a hacer. Gracias. No deje de comer cecina con jacacho. Suavecito es. Ay, qué calor. Ya no aguanto esta ropa. Habrá que irse acostumbrando, Chola. Parece que esta es la época más fresca del año. Espero que en la villa militar tengan aire acondicionado, si no me muero. Es lo primero que le voy a preguntar esta vida. Y si no, yo mismo te instalo uno. Uy, estás toda mojada. Mojadita. Los seres humanos sudamos cuando tenemos calor. Mírese, Carmen. No me molesta para nada. Al contrario. Bueno, a deshacer maletas. Anda, ¿qué haces? No te reconozco, ¿quién soy? Siempre tan silencioso. Espérate, yo me la quito. Velocidad de intercortes, música. Acuérdate que tienes reunión con las camionas. Ay, no te vayas a quedar dormido, Panda. Tú siempre te duermes después. Quiero que sepa que no estoy de acuerdo con el... Bueno, muy breve, pero podemos ver este cambio, ¿no?, en la amplitud estilística. Y vamos a ver un último ejemplo para poder conversar y hablar de otras cosas también. Y ver este caso muy interesante. Es una película norteamericana, se llama Amantes de 5 a 7. Es una película distribuida en todo el mundo. Cuenta la historia real, ¿no? Un escritor, antes de, cuando todavía era soltero, conoce a una chica en la calle y le parece muy atractiva y se pone a platicar con ella y se reúne un par de veces a tomar café. Ella es una mujer casada, francesa, con 2 hijos, incluso hay un momento en que entonces se convierten en amantes, ¿no? Y el esposo sabe que son amantes, incluso le invita a comer con los hijos, es algo muy natural, pero dice, le advierte, solo podemos ser amantes de 5 a 7 porque yo tengo que atender a mi esposo y a mis hijos, ¿no? Fuera de ese horario no me busques, ni me pidas que esté contigo porque en el momento que cuando él le entrega un anillo se acaba la relación, ¿no? Entonces se encuentran muchos años después las 2 familias y ella se quita un momento el guante para que él vea que conserva el anillo, ¿no?, como recuerdo. Entonces cuenta esta historia y vamos a ver un momento en el que tienen su primer encuentro. Bueno, como hemos visto, hay un cambio en la amplitud estilística de la primera a la segunda escena de esta secuencia. Entonces, esto lo podemos incluso graficar. Vamos a ver primero qué ocurre con cada uno de los 5 elementos de la forma, ¿no? Son Amantes de 5 a 7 del año 2015. Tenemos la secuencia del encuentro. En la primera escena hay una cámara en movimiento, pero también hay cámara fija. Esta es una amplitud estilística mixta. En la misma escena, que la primera mitad, con él en la calle, tenemos estos 2
tipos de recursos. Hay tomas objetivas y tomas subjetivas, por ejemplo, el contracampo al techo, en desplazamiento de izquierda a derecha en la calle y luego de derecha a izquierda en el pasillo del hotel. Tenemos en el montaje una edición funcional, pero también cortes muy breves, cambia el ritmo, se alterna. Tenemos en la puesta en escena, bueno, son exteriores con luminosidad diurna, pero luego entra al hotel, que es iluminación en interiores. Tenemos en la narración la trayectoria en la calle y luego entrar al hotel y a la habitación. Y en el plano sonoro tenemos un bloque explosivo donde hay voces masculinas. La escena concluye cuando toca 2 veces la puerta, igual que las últimas 2 notas, y él sale de cuadro, ¿no? Entra a la puerta. En la segunda escena, en cambio, tenemos cámara fija, con alto contraste, una composición asimétrica. Son recursos del cine clásico, de la amplitud estilística clásica muy baja. La pareja está encuadrada y lejos de la cámara, también está encuadrado en el pasillo, pero anuncia esto, ¿no? Sale del cuadro por la izquierda. En el montaje es un plano secuencia, cuando dura más de 5 o 10 segundos, ¿no? Tenemos una secuencia hecha con un solo plano. Esto es completamente moderno. Y el montaje lo hacemos nosotros, con la mirada. Aquí ellos están en este alto contraste, y en la puesta en escena, bueno, interiores a media luz, vestido rosa de ella, saco oscuro y camisa blanca, es completamente clásico, ¿no? Beben champán, claro, porque estamos en el espacio de ella, es el espacio que domina lo francés y en este caso la mujer. O sea, diálogo casual seguido por una serie de besos, ¿no? Ahora que los conté, creo que son 7 besos, ¿no? Y bueno, eso tiene una consecuencia, pero está fuera de cuadro, ¿no? El sonido al final entra una balada suave en voz femenina, cantando en francés de manera dulce, y en la narración primero sale ella y lo sigue él fuera de cuadro por la izquierda. Entonces tenemos una amplitud estilística mixta. Primero, en la primera escena, es una amplitud variable, posmoderna, que pertenece al cine de acción y de aventura, es el campo de dominio masculino. Pero en la segunda escena, una amplitud estilística baja, del cine clásico, que pertenece a los géneros de cine romántico y erótico, y es aquí el campo del dominio femenino. Entonces todo esto, por último, como decía, se puede graficar, y pues hice esta gráfica también de estas últimas 3 secuencias que hemos visto, ¿no? Con amplitud estilística para el erotismo, ¿no? Primero en el vendedor de tabaco, que sube pero no demasiado, ¿no? Así que tenemos básicamente una amplitud estilística baja y el acto erótico está fuera de cuadro. En Pantaleón y las visitadoras se mantiene un cierto ritmo un poco más alto, pero no varía demasiado. Y en esta última, Amantes de 5 a 7, empezamos con una intensidad mixta, pero por supuesto la segunda escena tiene una amplitud estilística baja. Esto es interesante porque es lo que determina la experiencia del espectador, ¿no? El involucramiento en el ritmo dramático de la secuencia es controlado por todos los elementos de la forma y se pueden integrar en la amplitud estilística, que se puede incluso graficar. Bueno, este es un ejemplo entonces de análisis de la forma, porque la forma nos permite entender cómo se construye la experiencia ideológica y emocional del espectador implícito en cada secuencia. Y lo mismo podemos hacer con los demás elementos, ¿no? Este es el interés y la utilidad que tiene el análisis cinematográfico. Hay unas hojas que creo que están repartidas, ¿no? Incluyen varios elementos donde se puede profundizar en este campo, ¿no? Por una parte, por ejemplo, aquí este es el sitio web donde están colgados 40 de mis libros, o sea, no todos, porque algunos están todavía circulando. Entonces, bueno, no puedo competir con mis editores, ¿no? Sino que más bien soy leal a los editores y subí los que están agotados desde hace varios años, que son 40, y algunas conferencias están grabadas pues, con secuencias de cine, ¿no? Sí, la diferencia entre una clase de cine de carácter continental y una de tipo analítico es que una clase de análisis siempre es con películas, con proyecciones, ¿no? Todo viene de las películas. Para un analista es absurdo hablar de cine sin ver cine. Y otra de las hojas contiene la dirección del sitio web
de la Asociación Mexicana de Análisis Cinematográfico, que creamos hace 15 años, y en la pandemia bajé 4.000 libros de análisis de cine, son como 3.500 en inglés, porque hay cosas realmente maravillosas, ¿no? Y otros 500 en español. Están organizados en 25 áreas, ¿no? Incluyendo un área de elementos de análisis. Entonces hay una sección con 70 libros de amplitud estilística y de puesta en escena, 30 libros de estudio de sonido, 40 para análisis de narración, montaje y puesta en escena, ¿no? Y montaje. Y lo mismo todo lo demás, ¿no? Teoría del cine, historia del cine, las mujeres en el cine y otros temas igualmente esenciales. Entonces, estos 4.000 libros están disponibles en la biblioteca del sitio de la asociación, que es www.sepancine.mx, ¿no? Sepancine significa Seminario Permanente de Análisis Cinematográfico. Entonces ahí pueden encontrar estos materiales, pueden ser miembros de la asociación. Cada año hacemos un congreso y vienen cerca de 70 analistas de como de 10 países. Lo hacemos por Zoom, si pueden participar desde aquí, y presentar su ponencia con análisis de secuencias, y todo eso lo grabamos desde hace varios años y está colgado en el canal de YouTube de la asociación de Sepancine. Entonces pueden googlear en YouTube Sepancine y están todas las ponencias de los últimos 6 años. Este año es el congreso número 25. El año pasado estuvo dedicado a las mujeres en el cine. Este año va a estar dedicado al diálogo del cine con otros lenguajes artísticos, con otros medios y con otras disciplinas de estudio, ¿no? De las ciencias sociales, naturales y de la salud y demás, ¿no? También hay creo que es una hoja, bueno, lo que traje fue algunos otros materiales que pueden ser útiles para seguir trabajando con el terreno del análisis, ¿no? Bueno, no sé cómo sacar un color para todos. La biblioteca de la que saber que hay algunos libros. Este es el sitio web del congreso más reciente dedicado a las mujeres, con todas las 70 ponencias. Este es mi sitio web personal, www.lagozavala.net. Y por último, estamos creando la primera revista de investigación de estudios sobre cine y medios audiovisuales. La revista se llama Montaje Paralelo. Y todo esto lo estamos organizando en el doctorado de Teoría y Análisis Cinematográfico de la UAM Xochimilco. Ahora están participando ya desde esta semana colegas estudiantes del doctorado en Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Tal vez más adelante podrán participar algunos colegas y estudiantes de la escuela. Bienvenidos, ¿no? Entonces, pues los invitamos a que conozcan, visiten estos sitios y tal vez tenemos un momento para preguntas, ¿no? Conversar.